¿Cómo está? Bien, bien.
Ahí está. No, imagínate, si tú eres la salvación. ¿Ya? Pero entonces yo no necesito eso. No, gracias. No, menos mal que tú estás aquí, que tú estás y madrugas. Bueno. Ayer dijimos que dejamos para hoy la acción, ¿cierto? Miren, tan importante es la acción que hay un libro exclusivamente sobre la acción. ¿Eh? Hay un libro sobre la acción nada más. ¿Cómo será importante? Todo este libro trata de la acción, nada más. Álvaro Leal Morales. Sí. Esto lo sacaron Editorial Diario Jurídico Bogotá, 1959. Álvaro Leal Morales. ¿Cómo le parece? Bueno. Ahora sí ya estamos en clase, ¿cierto? Que son las 8:10. Esa palabra acción, ese vocablo acción, viene de una palabra latina, del latín actio. Sí, A-C-T-I-O, actio. Esa es la expresión latina. Acción, actio, en latín. Significa ejercitar, realizar, efecto de poner, posibilidad de hacer alguna cosa. En el campo del derecho concretamente, esta palabrita ofrece multiplicidad de significado. Se utiliza, por ejemplo, para referirse a la realización de un hecho que configura un delito, una culpa. Se emplea también para distinguir las distintas ramas del derecho procesal. Y entonces hablamos de acción civil, penal, laboral, contencioso administrativa. No me digan contenciosa, entonces nos dice contenciosa administrativa, es contencioso, no, contencioso administrativa. Igualmente, para aludir a la clase de derecho material
igualmente para aludir a la clase de bien sobre el cual recae el proceso o la relación ventilada en el proceso. Entonces se habla de acción mueble y de acción inmueble. También la acción puede ser personal y real. Muy buenos días. Un tratadista muy nombrado, especialmente en el derecho romano, Eduardo J. Couture. Eduardo J. Couture. Este tratadista Couture, Eduardo Couture, observa en el campo de la acción 3 diferentes direcciones. Eduardo Couture. Ese señor observa en el concepto de acción 3 diferentes direcciones. Primera dirección que le da ese tratadista como sinónimo del derecho en que la acción se fusiona con el derecho sustantivo, como sinónimo de derecho en que la acción se fusiona con el derecho sustantivo. Segunda dirección que le da. Como manera de designar la pretensión. En derecho laboral, ¿qué es la pretensión? La pretensión es, como uno dice, ¿usted qué pretende? ¿Usted qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? La pretensión es lo que se pide. Es lo que se pide, esa es la pretensión. Sí, lo que yo quiero, ¿no? Eso lo llaman, los procesalistas lo llaman el petitum de la demanda, el petitum de la demanda. ¿Qué es lo que se pide? Esa es la pretensión. Como derecho público, ¿el tercero, profe? ¿O el quinto? sí, pues el tercero, cuarto, lo que sea. Es el derecho, es esa facultad que se le confiere a todas las personas para promover un juicio. ¿Y ante quién se promueve el juicio? Pues ante el órgano jurisdiccional del Estado, es decir,
ante los jueces. ¿Y con qué fin? Para conseguir una sentencia favorable. También se considera como sinónimo, ya lo dije, como sinónimo de facultad, ya lo dije. La facultad. La facultad que tenemos para iniciar, para proponer, para promover un juicio ante los jueces para obtener una sentencia. Derecho en movimiento. ¿Por qué razón? Porque si usted demanda en el campo civil o si usted denuncia en el campo penal, esa demanda en el campo civil se la van a repartir a un juez. Entonces mire todo lo que pasa con una demanda. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios. Entonces usted presenta una demanda. Uno cree que ya la presentación de la demanda y se acabó. No, se presenta la demanda. Esa demanda se lleva a reparto. En el reparto se la dan a un juez. Entonces, si es una demanda civil, se la dieron al juez quinto civil del circuito, al juez municipal. Entonces, la recibe el juez. ¿El juez qué hace? Profiere una providencia que se llama auto admisorio de demanda. Auto admisorio de demanda en los procesos ordinarios, porque en los procesos ejecutivos no hay auto admisorio de demanda. Entonces repito la idea. Usted presenta la demanda y cree que termina ahí. No, señor. Presenta la demanda. Siguiente paso, se la mandan a un juez para reparto. Siguiente paso, el juez profiere un auto admitiendo la demanda. Pero esto en los procesos ordinarios. Porque en los procesos ejecutivos, pónganlo bien clarito, en los procesos ejecutivos no hay auto admisorio de demanda. En los procesos ejecutivos no hay auto admisorio de demanda. ¿Qué es lo que hay en un proceso ejecutivo? Un mandamiento de pago. Entonces, en los procesos ordinarios, proceso auto admisorio, admítese la demanda. Pero si el proceso es ejecutivo, no hay auto admisorio, sino un mandamiento de pago. El juez ordena y dice, páguese la obligación y da unos días para pagarla. ¿Ok? Sí, dime. Sí, realmente el ejecutivo es un proceso, como lo dice, ejecutivo, que es ejecutar. Pero precisamente el Código General del Proceso, una de las razones por las cuales se sacó ese código es porque un proceso ejecutivo, que debe ser para ejecutar, oiga, duraba años, pero años. Un proceso ejecutivo no tenía cuándo terminar. Entonces dijeron, no, vamos a ponerle punto final. La persona más interesada en reformar eso fue el doctor Jairo Parra Quijano. Jairo Parra Quijano, un eminente profesor de la Universidad Libre, y la Universidad Libre lo perdió. No le prestaron
la atención que merecía Jairo Parra Quijano y se lo robó el externado. Entonces Jairo Parra se volvió profesor exclusivo del externado, pese a que es un profesional de la libre. Qué pesar, lo perdió la libre. Y el externado no fue bobo, se ganó ese semejante profesorazo Jairo Parra. Y es que gracias a él se tiene el Código General del Proceso. Él fue el que propuso este código, precisamente para terminar con esa vagabundería de que los procesos inician pero no se saben cuándo acaban. Entonces él dijo, no, esto hay que ponerle punto final. Y entonces propuso un Código General del Proceso para allí ponerle punto final a los procesos. Entonces, ¿qué hizo el doctor Jairo Parra? El doctor Jairo Parra Quijano es el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Y entonces propuso este Código General del Proceso. Y entonces dijo, no, no es verdad que un proceso va a durar aquí lo que le dé la gana a las partes. No, vamos a ponerle punto final a eso. Entonces, en este Código General del Proceso, en el artículo 121, dice cuál es el término para proferir sentencia. Porque es que antes presentaba usted la demanda y se sabía cuándo empezaba, pero no cuándo terminaba. Entonces, en el artículo 121 del Código General, lo dice muy clarito. Duración del proceso. 121 del Código General. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un año. ¿Sí? Entonces ya no es lo que le provoca a los jueces o a las partes, ¿no? Porque les repito, un proceso ejecutivo iniciaba y 4 y 5 años y no se acababa el proceso ejecutivo. Entonces, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un año para dictar sentencia de primera o de única instancia. ¿Cuándo empieza a contarse ese año? Como les dije, se cuenta a partir de la notificación del auto admisorio, si se trata de un proceso ordinario, o a partir del mandamiento ejecutivo, si se trata de un proceso ejecutivo. Entonces llevamos un año por ahora, un año para dictar sentencia de primera o de única instancia. Ahora bien, como los procesos tienen 2 instancias, porque se puede ir en apelación, entonces el plazo para resolver la segunda instancia, según el 121 del Código General, no puede ser superior a 6 meses. Muy bien, entonces ya llevamos 12 y 6, 18 meses a lo sumo para que se termine un proceso. Bien. ¿Qué pasa si el funcionario, si el juez deja pasar esos 18 meses? El código dice, vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior, sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso. Entonces, si el juez no resolvió el asunto y pasaron más de 18 meses, entonces automáticamente pierde la competencia para conocer del proceso. ¿Qué tiene que seguir haciendo ese juez? Se tiene que confesar. Entonces tiene que informarlo al día siguiente
Usted tiene que informarlo a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces ahí lo van a abrochar, no lo vuelven a nombrar juez. No, ya se confesó, perdió la competencia, pero además de eso tiene que informarlo a la sala administrativa del Consejo Superior. Ahora, ¿qué hace con el expediente? Entonces tiene que mandarle el proceso al juez que sigue en turno. Si eso le pasó al juez quinto civil del circuito, entonces tiene que mandarle toda la documentación al juez sexto. Entonces ya perdió la competencia, ya se confesó, entonces tiene que remitir el expediente al juez o al magistrado que le sigue en turno. Ese juez asume la competencia y está obligado entonces ese juez a proferir sentencia, pero ya no es cuando le dé la gana. Y proferirá la providencia, dice el 121, dentro del término de 6 meses. Entonces el segundo juez tiene que resolver todo en 6 meses. La remisión del expediente al juez siguiente se hará directamente sin necesidad de reparto ni participación de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente y además la emisión de la sentencia. Entonces, yo lo recibí tal día y dentro de los 6 meses ya proferí la sentencia. Bueno, entonces, ¿cuánto tenemos hasta ahora? 12 meses. 12 meses. Y si no, entonces se lo manda al siguiente juez de turno. ¿Y ese tiene cuánto? 6 meses. Bueno. Entonces, el doctor Jairo Parra es litigante y entonces le tiró un chaleco salvavidas a los jueces. Dijo, no, tranquilo, como yo litigo, yo los voy a ayudar. Entonces metió aquí en el 121 este inciso que dice, excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva hasta por 6 meses más. Entonces, ¿cuánto llevamos? ¿6 meses más? 2 años. Pero aquí hay algo que a mí me preocupa mucho. Tremendo. Dice este inciso, excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva hasta por 6 meses más, con la explicación, con la necesidad de hacerlo mediante un auto que no admite recurso. Entonces el juez se autoprorroga la competencia. Él explica por qué, pero se autoprorroga la competencia y contra ese auto no se puede hacer nada, porque no admite ningún recurso. Pero miren, ahora bailenme el trompo en la uña. Esta parte dice, este inciso, o este numeral, no numeral sino, dice que excepcionalmente el juez puede prorrogarse su competencia por 6 meses más en un auto que no admite recurso. Entonces estamos hablando de la prórroga de la competencia, ¿correcto? Prórroga. Pero perdóname la pregunta. Si eso es así, entonces el juez que durante el primer año no ha dictado sentencia, ¿se puede dar la prórroga? Si no sé si eso se llama una prórroga. Sí, pues, él podría autoprorrogarse. Profiere un auto explicando por qué. Él profiere el auto, explica por qué se autoprorroga.
Y eso es un auto que no necesita recursos. Pero miren el problemita, y en ese problemita los voy a meter yo a ustedes a ver, entonces, ¿ustedes qué piensan? Está claro que el juez puede prorrogar su competencia hasta por 6 meses más. Pero si ustedes abren el Código General del Proceso, en el artículo 16, tenemos que la competencia es improrrogable. ¿Sí ven? El artículo 16 dice, la jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Entonces, ¿qué tenemos? El 121 nos dice que se puede prorrogar por 6 meses más. Y el 16 dice que la jurisdicción y la competencia son improrrogables. Entonces tenemos en un mismo código 2 artículos encontrados. El artículo 16 contra el artículo 121. Entonces ese es el problema. Entonces sí, las leyes de interpretación dicen pues que se aplica el posterior porque se cree que es una norma especial que prima sobre la anterior. Sin embargo, eso no ha sido así tan clarito y entonces tenemos esos conflictos. Sí, entonces nos iríamos por el 121, pero no es así de fácil. Eso cuando ya se presentan las demandas, entonces se encuentran. ¿Cómo se resuelve esto? Pues hay que aplicarle la analogía. La analogía. La analogía que está consagrada en la ley 153 de 1887. Bueno. Espérense, yo se los aclaro. Eso. Bueno. Entonces dicen pues que se aplica la norma posterior, que porque se supone que es una norma más especializada, entonces pues ahí nos iríamos con el 121. En cuanto a la acción penal, porque hasta ahora hemos visto la acción civil, en cuanto a la acción penal, tenemos que advertir que la acción penal es pública, y su titular es el Estado. El Estado en los procesos penales es el titular, el encargado de direccionar la acción penal, y se hace a través de la Fiscalía General de la Nación. Entonces la Fiscalía es la que investiga. Entonces, en cuanto a la acción penal, repito, hay que advertir que es pública y que su titular es el Estado por medio del órgano encargado de su ejercicio, que es la Fiscalía General de la Nación.
pues se juntan los... Digamos, lo puede hacer de primera instancia, pero también lo puede hacer de segunda instancia. No, porque es que se habla del término que tiene para resolver, ¿cierto? Entonces se habla de unos meses para la primera instancia y de 6 meses para la segunda instancia. Entonces, si ya se vencen esos términos, ya no hay nada que hacer, ya no se puede prorrogar. Buenos días, profesor Edgardo. Buenos días. Le habla Arturo Mojica. Espero se encuentre usted muy bien, al igual que mis demás compañeros. Ah, doctor Mojica, es el de la voz rimbombante, el hombre elegante para hablar. Pero Arturo, cuénteme una cosa, ¿por ¿Sí? qué cada vez que usted habla siempre se tapa la boca? No, para nada. De pronto no me alcanza a ver, pero ya aquí bajo mi cámara al respecto. Muy Y elegante. a veces lo hago, profe, es porque como tengo puesto un audífono para que me quede más cerca y pueda así escucharme no solamente usted, sino mis compañeros. Profesor, atendiendo a la explicación que usted estaba dando del artículo 121 del Código General del Proceso, Sí, señor. he visto por experiencia en algunos abogados que han presentado memoriales solicitando precisamente el cambio de competencia porque los jueces se demoran más de un año para fallar o para dictar las sentencias correspondientes. Sí, señor. Y le voy a ver un caso concreto, profesor, y es precisamente en alguna oportunidad en el Tribunal Administrativo del Atlántico, en donde un abogado presenta dicha solicitud y lo que obtuvo fue que le deniegan dicha solicitud atendiendo bueno, a las consideraciones que daba el tribunal, diciendo que el Código General del Proceso no les atañe al procedimiento contencioso administrativo. No obstante, esto fue una salida muy olímpica, por decirlo así, y más tarde se dicta la sentencia. Como quien dice, te presioné, pero me dictaste la sentencia. Pero, Eh, perdóneme, eso es demandable porque el mismo código dice que si se profiere sentencia será nula. Mire, le voy a leer, dice, será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia. No es nada más, no, es que no, es nula. yo le entiendo, profesor. Sin embargo, nótese que en algunas oportunidades lo que hacen estos jueces es manifestar la carga laboral que tienen en medio de sus juzgados, y esa es como la justificación que en algunas oportunidades argumentan, y inclusive piden a veces, como bien usted lo explicaba, los 6 meses de prórroga para poder fallar. Pero básicamente lo que quería de pronto aterrizar un poco a la realidad es que, claro, ni más faltaba, usted muy amablemente nos explica la literatura de la norma, pero en la práctica hemos observado que esa serie de situaciones son las que muy probablemente nos vamos a enfrentar. Era de pronto esa acotación la que quería expresar con la finalidad de que se tuviese en cuenta para tales fines. Gracias por tu inquietud, pero ahí no hay nada, que es que por la carga procesal no pude, que es que yo tengo mucho trabajo, pues ¿para qué se mete de juez? Uno sabe que cuando se mete todo número de procesos, pues es cero, porque nadie lo está obligando a ser juez. Entonces, si yo acepto ser juzgado y hay 3.000, 4.000, 5.000 procesos, yo soy libre de decir, hombre, mejor no me nombre juez porque no soy capaz de resolver esos 3.000, 4.000, 5.000 procesos. Entonces esto de que es que tengo mucho trabajo y que excúsenme y que por la cantidad de trabajo no puedo... De todas maneras, el código prevé eso y dice, será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia. No hay nada que hacer. Nulo. Dime.
No, es que no hay necesidad de mandarla. Porque Pero si, por ejemplo, en el caso ya el código dice que es nula. perdón, el caso que dice el compañero Arturo, la gente le da aplicabilidad a esa decisión, o trata de darle aplicabilidad a esa decisión, pero hay, digamos, desconocimiento en la norma, te lo puede meter de golpe. Pero si el abogado Sí. está bien empapado del tema, pues es una opción importante para que el contrademande la decisión porque estaba fuera de los términos y fuera de la competencia. Sí, no, y que no sabía, no, eso de la ignorancia. Mire, la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su incumplimiento. Entonces nadie puede decir que es que yo ignoraba. No, la ignorancia de la ley no nos admite ninguna excusa. Y no hay nada que hacer. Si ya el código dice que es nula, pues es un pronunciamiento por parte del juez. Sí, vamos a suponer que sí, y que continúe, pues no me preocupa porque sé que esa providencia es nula, porque se perdió para pleno artículos encontrados, el artículo 16 del mismo código. Bueno, basando ese los siguientes: no hay derecho sin acción, principio muy claro. Lo contrario, no hay acción sin derecho. Sí, es lógico. No hay derecho sin acción, todo derecho tiene acción. Entonces, no hay derecho sin acción, pero tampoco hay acción sin derecho. La acción participa de la naturaleza del derecho. Y entonces hablamos de acciones reivindicatorias, acciones posesorias, acciones de nulidad. Entonces pensemos cuáles serían los elementos de la acción. Los elementos de la acción son poquitos, unos 3 o 4. Los elementos de la acción consisten, primero, un derecho, por cuanto la acción persigue o se dirige a obtener su protección. Es un derecho. Segundo, la acción es un interés. ¿Por qué? Porque el derecho es un interés protegido por la norma. Y si no hay interés, ¿qué vamos a proteger? Entonces, es un interés, puesto que el derecho es un interés protegido por la norma. Pero si falta ese interés, pues desaparece la protección, porque protegemos el interés y si no hay interés, desaparece. La calidad, representada por la titularidad del derecho en quien reclama la protección del Estado. Y cuarto, la capacidad, que es la aptitud que todos tenemos para poder actuar en el proceso. Ya en el derecho bizantino, Justiniano, que fue el mejor de los juristas. Oiga, Justiniano nos dijo, no traje las instituciones de Justiniano. Ahí Justiniano nos dice que el derecho tiene que hacerse en 4 años. O sea que nosotros estudiamos 4 años no porque queramos, ni porque se le ocurra al ministerio, no, sino porque eso ya está en las instituciones de Justiniano.
que el derecho dura 4 años. Está clarito. Y además dice que el derecho se contiene en 4 libros. ¿Y cuántos libros tiene el Código Civil? 4 libros. Bien. Para la época de Justiniano, los romanos sacaron, o Justiniano sacó, una obra que se llamó el Digesto. El origen del Digesto se remonta por allá al año 530 después de Cristo, época en que el emperador bizantino Justiniano ordena la compilación y la codificación de todas las obras jurídicas de los jurisconsultos romanos. Eso fue lo bonito del Digesto. Y entonces, ¿a quién encargó para compilar y codificar todas las obras jurídicas de los jurisconsultos de aquella época? Eso es lo que se llama el Digesto. La compilación y codificación de las obras jurídicas de los jurisconsultos romanos. Entonces, encargó a un famoso jurista llamado Triboniano. Entonces, ese primer digesto, codificado por Triboniano, recibe el nombre de digesto o digesta. Es la recopilación jurídica más importante del mundo. No hay más codificación que esa, la más completa, la más importante del mundo, el digesto, o que otros llaman también pandectas. De todas maneras, digesto o pandecta es la recopilación jurídica más importante que se haya hecho en el mundo. Bien. La acción civil o la acción que estamos viendo, porque es que, miren, tan importante es que hay un libro que se llama Acción, la acción. ¿La acción qué es? La acción es un poder dirigido contra el adversario, como quien dice, el demandado. Entonces es el demandado quien debe soportar los efectos jurídicos de la actuación del demandante y queda sujeto, aun contra su voluntad, lo que se resuelva. Entonces, no es un derecho contra el Estado, no. Es un derecho dirigido contra el adversario, que se presenta así ante el juez, pero va dirigido contra el adversario. Ese adversario va a ser el demandado. Bueno, esa es la acción que es el poder dirigido contra el adversario. No es un derecho contra el Estado, sino se dirige contra el adversario. Claro que presentamos la demanda ante el juez, que es el que nos va a dar la sentencia. Ahora, una cosa es
lo que yo demande, otra cosa es lo que yo quiera. Entonces, ¿qué demando y qué quiero? Entonces, demando porque busco la tutela jurídica de mi asunto, de mi problema. Yo necesito que me lo resuelva un juez. Por eso demando. Ese es el poder jurídico de acudir a los órganos jurisdiccionales. Pero otra cosa es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero con la demanda? Lo que yo quiero con la demanda recibe el nombre de pretensión. Pretensión. Y concretamente lo llamamos el petitum de la demanda. Entonces el petitum, ¿qué es? Es lo que yo quiero. El petitum es mi pretensión. ¿Usted qué pretende con esta demanda? Ah, pues yo lo que quiero es esto y esto y esto y esto. Entonces, mientras que la acción es el poder jurídico que tengo de acudir a los órganos jurisdiccionales, la pretensión es lo que yo busco, lo que yo quiero. La pretensión de pronto puede resultar infundada y por ende me la rechazan en la sentencia. Pero a pesar de que fue rechazada, la acción se ha cumplido. Se cumplió la acción, otra cosa es que me la rechazaron. La acción como forma típica del derecho de petición. Entonces, la acción, que es un medio de sustituir la propia actividad por la del Estado, se cumple mediante el requerimiento de la parte interesada. Ese requerimiento no es otra cosa que el derecho de petición. Entonces, la acción civil es una de las formas del derecho de petición. Es una especie dentro del género. La acción es una actividad jurídica por naturaleza, porque de la acción emanan relaciones jurídicas, derechos y obligaciones. Es un derecho autónomo, individual, abstracto. ¿Quiénes son los sujetos de la acción? Son dos. El actor, que dicen algunos, a mí me gusta más la palabra demandante. Algunos dicen que el actor es el demandante, pero es que el demandado también actúa. Entonces esto de llamarle actor al demandante nada más, entonces el demandado no es actor. Entonces los sujetos de la acción son el demandante y el Estado. Los sujetos de la acción. Los tratadistas dicen el actor. Yo no estoy de acuerdo con eso. El actor. Entonces, solamente el actor es el demandante. ¿Actúa quien demanda y el demandado no es actor? Claro que sí es actor también. Entonces, los sujetos de la acción son el demandante y el Estado. Entonces, debemos aclarar
que el derecho no es contra el Estado, sino que se dirige hacia él. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es estudiar, admitir o inadmitir la demanda. Entonces los sujetos son el demandante y el Estado a través de sus jueces. Y entonces eso en la parte civil y en la parte penal. La parte penal es una obligación del Estado que debe cumplirse a través de los jueces encargados de investigar los delitos. Entonces, el impulso, el motor que permite iniciar, continuar, investigar y fallar los hechos delictuosos, radica en el Estado. Y entonces esto se conoce como acción penal. Acción penal. Entonces, ¿quién es el titular de la acción penal? Pues es el Estado, que la ejerce a través de los jueces o funcionarios judiciales. En el Código de Procedimiento Penal anterior se mencionaba como titular de la acción penal al Ministerio Público. Eso sí es un error, porque el actor es el juez, no el Ministerio Público. Bueno. La acción persigue que se realice un proceso. Pues no importa que este proceso termine anormalmente. ¿Cómo termina anormalmente un proceso? Puede ser por conciliación, por desistimiento, ¿sí? Entonces, no importa que el proceso termine normal o anormalmente, de todas maneras se realizó la acción. La acción no busca que la sentencia se produzca en favor de un determinado pronunciamiento, es decir, a favor de alguno, no, sino simplemente que se profiera una decisión. La acción reside pues en toda persona. Todas las personas tenemos derecho a acudir ante el juez para que nos dé la razón, para que nos resuelva el problema. Dami facti ego tibi jus. Ahora bien, hay un término para presentar la acción. Porque si no se hace dentro de ese término, entonces se presenta no el fenómeno de la prescripción, sino el fenómeno de la caducidad. Si yo tengo un cheque para cobrarle a alguien, yo no puedo cobrar ese cheque cuando a mí me dé la gana. No, señor. Porque si no lo cobro dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del cheque, se me presenta el fenómeno de la caducidad.
No es perención, es caducidad. Ya, no puedo, es que yo sabía que tenía 6 meses para lo que se llama la acción cambiaria del cheque, para presentar demanda. Y si dejé pasar los 6 meses, no incurrí en prescripción, no, en caducidad. Caducidad. Caducidad de la instancia, porque yo no puedo volver a demandar, no puedo intentar demandar otra vez con ese cheque. ¿Por qué? Porque ya se transcurrieron los 6 meses de la acción cambiaria del cheque. Entonces la caducidad es un fenómeno de carácter netamente procesal porque afecta la acción. Bueno, hay algo que se llama contradicción. Contradicción. La contradicción es un derecho. Sí, claro. Si yo soy demandado, yo tengo derecho de contradecir esa demanda. Entonces, la persona capacitada para oponerse a la demanda lo llaman contradictor. ¿Por qué? Porque es la persona que va a contradecir los hechos de la demanda. Entonces, los sujetos de la contradicción están representados por el demandado en la parte civil o por el sindicado en la parte penal. Derecho de contradicción. El objeto de la contradicción es el proceso. ¿Qué buscamos con la contradicción? Buscamos una sentencia. Entonces, como es un derecho que yo tengo, pues la ley no hace sino darle el nombre que es. Usted demandado tiene derecho a oponerse a la demanda. Y ese derecho de contradicción, usted tiene derecho de contradecir la demanda. ¿Qué derechos emanan de la contradicción? Un derecho que se dice que es totalmente negativo. ¿Por qué? Porque el demandado se limitó a recibir la notificación de la demanda y se quedó ahí quietecito, quieto, no hizo nada, no aportó nada, sino simplemente esperó los resultados del proceso. Esa es una posición totalmente negativa. Yo no hago nada. Yo espero ver que resulte el proceso, espero ver la sentencia. ¿Sí? Ese es un aspecto que se puede adoptar.
Otro es ejercer una oposición que se contrae en forma exclusiva, negando los hechos y las pretensiones invocadas por la demanda. Cuando uno contesta la demanda, uno dice, señor juez, a continuación me voy a relacionar a los puntos de la demanda. Al primer punto lo niego. Al segundo punto no me consta. Al tercer punto que lo demuestre. Al cuarto punto lo acepto. Entonces uno tiene ese derecho de oponerme a los hechos y a las pretensiones invocadas por el demandante. Otra posición que se puede tener es la de presentar excepciones. Señor juez, me están cobrando. Yo no debo, señor juez. Presento como excepción la de pago de la obligación. Y aquí están los recibos. Con estos documentos yo pruebo que ya pagué la obligación. Entonces, me defiendo como presentando excepciones. Las excepciones. La mejor excepción es el pago. ¿Qué entendemos por pago? Por pago entendemos el cumplimiento de la obligación. Señor juez, yo estaba obligado a pagar ese cheque. ¿Para qué me demanda con ese cheque, señor juez? Si yo ya pagué. ¿Y el pago qué es? El pago es el cumplimiento de la obligación. Por eso la ranchera dice que las mujeres pagan mal, ¿cierto? Pagan muy mal. ¿Por qué las mujeres pagan muy mal? Porque no cumplen nada de lo que prometen. ¿Ah? Es claro. Entonces, podemos defendernos presentando la excepción de pago. Ahora, yo puedo aceptar los hechos de la demanda. Si los acepto, ¿qué estoy haciendo? Me allano. Hay allanamiento a la demanda. Entonces yo puedo contestar allanándome. Señor juez, sí es cierto. Es cierto, lo que dice el demandante es cierto. Entonces se allana a los hechos, la acepta, allanamiento. Ahora bien, se puede adoptar por otra actitud. Y es que yo puedo contestar demanda con otra demanda. Es lo que llaman contrademanda. Me demandaron, entonces yo ahora lo contrademando. Contesto la demanda con otra demanda. Eso se llama demanda de reconvención. Demanda de reconvención. Entonces, yo puedo optar al contestar la demanda con otra demanda, la demanda de reconvención. Y entonces el juez tiene dos demandas, la demanda principal y la demanda de reconvención. ¿Cuál? Sí, señor. Si me allano a los hechos de la demanda. Acepta los hechos.
acepta los hechos de la demanda. Ahí, ahí ya no hay nada que hacer. Usted ya aceptó. Cuando es acusado en el proceso frente a los cargos y no contesta ni positiva ni negativamente, o cuando también tiene que presentarse en una audiencia de imputación de cargos por delitos de manera y no se presenta. Yo quiero sacarme esa duda. A ver, es que me está revolviendo el civil con el penal. Sí, pero de todas formas, No, pero vamos por parte porque es que civil es civil y penal es penal. Me demandan civilmente y yo puedo contestar o no contestar. Si no contesto, quiere decir que estoy aceptando los hechos de la demanda. Es decir, me estoy allanando. Y si me allano, no hay nada que hacer. Estoy aceptando. Estoy diciendo que el demandante tiene toda la razón. Y entonces, en consecuencia, tengo que cumplir con la demanda, porque me allané, acepté los hechos. No hay nada más que hacer. Me allané. O la otra es, no me allano a los hechos de la demanda y entonces propongo excepciones. Entonces, por ejemplo, la excepción de pago. Señor juez, eso que dice el demandante no es cierto. No es cierto porque yo cumplí con la obligación, pagué con la obligación. Eso en lo civil. Y en lo penal es ya la fiscalía la que inicia la investigación. Entonces, todo se va con un proceso penal. Y entonces, existen también recursos en el proceso penal, pero ya el proceso penal es con la fiscalía. Entonces puedo llegar y decir, por ejemplo, que el experticio médico que se hizo fue un experticio muy mal realizado porque no se practicaron tales y tales pruebas. Porque en los exámenes médicos no se hicieron tales y tales pruebas. Entonces, ya es, la pelea es contra la fiscalía, porque es la fiscalía el único órgano competente para investigar, distinto del proceso civil. Medicina legal es el órgano encargado de practicar ciertos exámenes. Por ejemplo, se denuncia penal a un cristiano porque violó a una mujer. Entonces esa mujer tiene que ser remitida a medicina legal y allá tienen que practicarle exámenes médicos que digan más o menos para qué fecha esa mujer fue violada, ¿sí? Y cómo fue violada. Y si eso no se hace, pues entonces están pretermitiendo unas pruebas que tienen que hacerse a través de medicina legal. Es que producto de eso es un embarazo, él la embarazó. ¿Con base en qué se dice? Pues hombre, hay que llevar a la niña a medicina legal y allá entonces le practican unos exámenes y entonces dice, sí, la niña está embarazada. ¿Cierto? De modo que en lo penal pues hay modos de defendernos y hay
Unas cosas que uno ve en la práctica. Por ejemplo, se le quiere quitar a la mamá, que es la que tiene los bienes, es la que tiene las cuentas en los bancos. Los hijos quieren quitarle todo eso a la mamá. Entonces le inician un proceso de interdicción. Hay que declararla interdicta para que nos den a nosotros los hijos la administración de los bienes de la mamá. Entonces, hay que estar muy pendiente en esos procesos de interdicción, porque los procesos de interdicción, muchos son torticeros. Y hay que estar muy encima de eso. Entonces viene medicina legal y dice que hay que practicarle a la señora unos exámenes para ver si la declaramos interdicta o no. Entonces, hay mucho abogado que no va a la diligencia. Oiga, que falla la suya. Llegan a la diligencia. Señora fulana de tal, sí. ¿Usted se llama así? Sí, mi nombre es así. ¿Y por qué se llama así? Porque aquí tengo la cédula de ciudadanía con la cual demuestro que yo me llamo así. Por otro lado, aquí están los registros civiles de nacimiento. Por otro lado están, aunque las partidas eclesiásticas no son plena prueba, son prueba sumaria. Presento pruebas, entonces yo me llamo así. Bien. ¿Usted puede decirnos la dirección de su casa? Sí, la dirección de mi casa es esta y esta y esta. Entonces, sírvase comprobar si la dirección es esa o no. Por otro lado, cuénteme una cosa, ¿usted se casó? Sí, yo me casé. Aquí está mi registro civil de matrimonio. ¿Cuántos hijos tiene? Pues yo tengo 5 hijos, fulanos, sutanos y sutanos. Ya. ¿Y en qué año estamos? Estamos en tal. Entonces, hay que estar pendiente en esas diligencias, porque si uno no está pendiente, entonces ponen allí lo que les da la gana. Y entonces pueden declarar interdicta a una persona que no es interdicta. Y le quitan la administración de los negocios y la cogen los hijos. Entonces, si usted está representando a esa señora, vaya a la diligencia y esté pendiente. Y que lo que se ponga en la diligencia sí es lo que realmente ocurrió ahí. Lo mismo que cuando la prueba es testimonial, no hagan lo que hace mucho abogado. ¿En qué está? No, aquí le traje, o vine a esta diligencia de testimonios. Ahí están presentando el testimonio. Oiga, ponga los ojos en el computador, porque hay gente muy especializada en los juzgados de poner lo que ellos quieren y no lo que está deponiendo el testigo. El testigo dice una cosa y aquí el del juzgado está poniendo otra cosa. ¿Sí? Y entonces se hizo la diligencia del testimonio y salió no lo que dijo el testigo, sino lo que quiso ese funcionario, que son muy hábiles. Por aquí van declarando y aquí van escribiendo otra cosa. Muy bien, entonces listo, se terminó la diligencia, firmaron y todo. ¿Y qué quedó en el testimonio? ¿Quedó lo que dijo el testigo? Entonces no le quiten, señor juez, un momentico, voy aquí, me opongo a esta diligencia. ¿Dónde está el juez? Señor juez, tenga la amabilidad, lo necesito aquí. Los jueces se emberracan y no tienen por qué emberracarse, porque el juez tiene que estar presente en las diligencias. Señor juez, aquí se está cometiendo un delito, porque esto fue lo que dijo fulano y lo que se escribió fue esto. Entonces, hay un principio que se llama de la inmediación de la prueba. Usted, señor juez, tiene que estar ahí, pendiente que se verifique la prueba. ¿Ok? Inmediación de la prueba.
No, pues puede grabar si quiere, pero no le va a servir de prueba. Eso es de referencia para decir, mire, en la grabación, fulano dijo tal y tal cosa. Pido, señor juez, que se verifique lo que dijo, porque eso tuvo que quedar grabado. Y él dijo eso, no es lo que aparece aquí. Entonces eso es para referencia suya. Uno puede grabar todo, pero es referencia suya. Entonces usted dice, mire, señor juez, eso que se dijo, que eso no fue lo que dijo. Fulano de tal dijo esto y esto y esto y esto. Ponga la grabación y verá que eso fue lo que dijo. Lo que yo le digo, señor juez, es lo cierto. Él dijo esto y esto y esto y esto. ¿Ok? Y en ese caso, se repite la evidencia. Ah, sí, claro, habría que declarar la nulidad de esa declaración y repetirla. O simplemente, pues, es transcribir lo que está grabado. Sí, pero esa grabación es para usted nada más, ¿no? No le sirve como medio de prueba. Pero sí sirve para demandar esa actuación. Claro, y ustedes la demandan a hechos muy ciertos. Mire, fulano de tal dijo esto y esto y esto y esto y esto, señor juez. ¿Por qué dijo esto? Ah, porque yo soy brujo, porque esto y lo otro. O porque yo grabé, aquí tengo la grabación, y en la grabación, mire, dice esto y esto y esto. Hágame el favor, señor juez, vámonos al momento en que el testigo depuso y verá que lo que yo digo es cierto. ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, les decía yo que puede contestar presentando excepciones o presentando la demanda de reconvención. Entremos a ver lo que es la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción viene del latín juris dictio. Juris, que significa derecho, y dicere o dictio, que quiere decir declarar. Entonces, ¿qué es la jurisdicción? Se puede concebir como la facultad de declarar el derecho. La jurisdicción. En Roma había unos funcionarios que se llamaban los jurisconsultos. Los jurisconsultos eran unos personajes que le decían a uno el derecho. En el caso suyo, usted tiene derecho a esto y a esto. Entonces, la jurisdicción está atribuida a los órganos de administrar justicia. Pero con la palabra jurisdicción y competencia hay enredos, porque no siempre el término jurisdicción es invocado en su sentido concreto. Porque una cosa es la jurisdicción y otra cosa es la competencia. Y aquí es donde vienen las equivocaciones. Es corriente, tanto en la legislación
como en la doctrina, confundir los dos conceptos. Jurisdicción se refiere pues a una parte física. Tengo jurisdicción en Bogotá porque soy juez. Entonces todos los jueces tienen jurisdicción. Mi jurisdicción es el Distrito Especial de Bogotá, Bogotá. Entonces, todo funcionario está investido de jurisdicción. Todo funcionario está investido de jurisdicción. Pero la competencia es los asuntos que yo puedo conocer. Yo soy juez en Bogotá, sí. Tengo jurisdicción en Bogotá, pero yo soy juez civil. Yo soy juez penal. Entonces yo como juez civil puedo conocer de negocios civiles nada más. Entonces tengo jurisdicción en Bogotá y competencia para conocer de negocios civiles. Pero entonces se confunden. Entonces, todo funcionario está investido de jurisdicción, todos, pero no todos tienen competencia. Porque si usted es juez penal, usted tiene jurisdicción en Bogotá, pero usted no es competente para conocer de un proceso de alimentos, por ejemplo. Pues no tiene, usted es juez penal y puede conocer de negocios penales, pero usted no es competente para conocer de negocios civiles. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Tengo jurisdicción en Bogotá, juez, yo soy juez de familia, soy un juez civil. Entonces yo debo conocer de negocios civiles, pero yo no puedo conocer de un hurto, porque no tengo competencia. Bueno, entonces, la jurisdicción podríamos decir que es el aspecto territorial, al espacio dentro del cual el Estado ejerce la jurisdicción. Entonces, juez en Bogotá. Y competentes para conocer de los determinados negocios. Bien. ¿Qué características tiene la jurisdicción? La jurisdicción se caracteriza por ser general, exclusiva, permanente y definitiva. La jurisdicción se caracteriza por ser general, exclusiva, permanente y definitiva. La jurisdicción es general en el sentido de que cubre todo el territorio nacional. Y todos los funcionarios tienen jurisdicción. Entonces la jurisdicción es general. La jurisdicción es exclusiva en el sentido de que solo puede ejercerla una de las ramas que forman la organización del Estado. La jurisdicción siempre es permanente porque no tiene interrupción, se ejerce sin interrupción. O sea que los distintos órganos que la estructuran cumplen sus funciones de manera continua, de manera ininterrumpida. En otras palabras, la organización jurisdiccional siempre existe. Bueno.
¿Qué elementos tiene la jurisdicción? La jurisdicción tiene varios elementos. El elemento subjetivo, el elemento objetivo o material y el elemento formal o la actividad. El elemento subjetivo está constituido por los sujetos que la representan. Por un lado, el juez, o sea, los funcionarios jurisdiccionales, y por otro lado, los particulares que integran la sociedad. Entonces, ese es el elemento subjetivo. El elemento material, o llamado también objetivo, está integrado por la materia, representado pues la pretensión, es decir, una pretensión penal, una pretensión civil. Y el elemento que está compuesto pues por el proceso, que es el medio por el cual la jurisdicción cumple su función. La forma o actividad está circunscrita o referida a las circunstancias del lugar, tiempo y modo, entendiendo por lugar el espacio dentro del cual se ejerce la función jurisdiccional. Se limita a lo que abarca el territorio nacional. Y para aclarar de qué está conformado el territorio nacional, todo el territorio nacional lo conforman el mar territorial, las naves aéreas y marítimas, así como las embajadas acreditadas en los gobiernos extranjeros. En cuanto al tiempo, se refiere a que la jurisdicción solo puede aplicar las normas vigentes que existan en ese momento, porque no puede aplicar una norma derogada. Bueno, ahora respecto de la clase del litigio, o sea, haciendo una clasificación de la jurisdicción, entonces se dice que la jurisdicción puede ser contenciosa o puede ser voluntaria. La jurisdicción contenciosa, como su nombre lo dice, quiere decir que hay contención en las partes están encontradas, tienen intereses opuestos. Y entonces, ¿cuál es la función del juez? Resolver esos intereses. Ahora, no se pierde la calidad de contenciosa por el hecho de que las partes están enfrentadas en forma aparente, no hay entre ellos pelea, no hay conflicto, no hay contención. Porque es que ambas partes persiguen lo mismo. Lo que pasa es que tienen que ir al proceso.
¿Me da un ejemplo, doctor? Sí, el divorcio. Ella quiere divorciarse, yo también quiero divorciarme. Los dos estamos de acuerdo en el divorcio. Entonces resulta que no tenemos contención, no hay pelea entre nosotros, no hay, porque los dos queremos divorciarnos. Pero, ¿cómo hacemos para divorciarnos? Entonces tenemos que ir a una demanda. Tenemos que ir al proceso de divorcio. Entonces esa es una jurisdicción aparente. ¿Por qué? Porque aparentemente diríamos que hay controversia, pero no la hay, porque están de acuerdo, el hombre y la mujer de acuerdo en el divorcio. Entonces solo que hay que buscar la forma. ¿Cómo? A través de un proceso de divorcio. Ahora viene aquí un problema. Mire, doctor, bueno, le dice al colega, su cliente, la señora, quiere divorciarse. Mi cliente también quiere divorciarse. Entonces, vámonos a un proceso de divorcio. Pero entonces, mire, señor juez, señor abogado, contraparte, yo le propongo algo. Yo voy a demandar a su cliente por relaciones sexuales extramatrimoniales. Y entonces el abogado me contesta, no hombre, no, ni de riesgos. ¿Cómo voy a permitir que usted demande a mi cliente por relaciones sexuales extramatrimoniales? No. Pongámonos de acuerdo. Busquemos causales. Y entonces resulta que las causales, ¿hay código civil ahí? ¿Tienes código civil? ¿Nadie tiene un código civil por ahí? Ese, por favor, préstame. Gracias. Entonces resulta que tenemos que llegar a ponernos de acuerdo, el otro abogado y yo. Mire, tenemos que iniciar un juicio de divorcio. Entonces mi cliente va a demandar a su cliente. Entonces dice el abogado de la esposa, mire, yo voy a demandar a su cliente por relaciones sexuales extramatrimoniales. No, hombre, no. ¿Cómo voy a aceptar yo que usted se ponga para que los hijos vean eso, que ellos se divorciaron por las relaciones sexuales del papá, mi cliente? No. Busquemos otras. El grave e injustificado incumplimiento por parte de algunos de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales. No, tampoco acepto. Mire, entonces vea, mi cliente, la señora, va a demandar al marido por ultrajes, trato cruel, maltratamiento de obra. No, yo no puedo aceptar eso. No. La embriaguez habitual. Resulta que ninguna causal sirve. Entonces, desde que nos encontramos con este problema, los abogados litigantes, entre esos yo, abogábamos porque tenía que haber una causal que pudiéramos las dos partes manejar, porque ninguna causal del 154 era aceptada, ninguna. Entonces, propusimos los litigantes una nueva causal, el mutuo consentimiento. Cuando nosotros propusimos el mutuo consentimiento,
Entonces la iglesia brincó. Y la iglesia le dijo al legislador, usted no puede aceptar como causal el mutuo consentimiento. Si así se acaban los matrimonios, ¿qué tal por el mutuo consentimiento? Entonces el mutuo consentimiento no tenía éxito, no se admitía, hasta que por fin se aceptó. Entonces, el mutuo consentimiento es la causal novena, es la mejor de las causas para buscar un divorcio, el mutuo consentimiento. Entonces, señor juez, vamos a divorciarnos por mutuo consentimiento, porque lo quiere el uno y porque lo quiere el otro. Entonces, el mutuo consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante el juez es causal para dar por terminado un matrimonio. Pero cuando ustedes inician un proceso por mutuo consentimiento, tienen que preparar especialmente a la mujer. Vea, mija, vamos a ser claros. Aquí puede suceder que el juez, antes de pronunciar sentencia, la llame a usted. Y el juez le puede llegar y decir, oiga, así como yo estoy capacitado para divorciarlos, pero también es mi deber hacerlos desistir a ustedes de la demanda para que el matrimonio no se dañe. Cuénteme una cosa, ¿usted aceptaría que el matrimonio se arreglara? ¿Usted qué opina? Eso le puede preguntar al juez. No, doctor, yo no me arreglaría con mi marido otra vez. ¿Por qué? ¿Para que ese desgraciado me vuelva a pegar? ¿Para que ese desgraciado me vuelva a faltar al respeto? ¿Para que falte a los deberes de padre? Entonces, ¿qué hace el juez o el notario ante quien se inició el proceso? Mire, dígale a su abogado que entre. Y entonces el juez le pega una vaciada al abogado terrible. Hágame un favor, señor abogado, no me falte al respeto. Aquí no hay mutuo consentimiento. La señora no quiere arreglarse con el marido. ¿Por qué? Porque dice que para que le vuelva a pegar, ¿para qué? Entonces no hay mutuo consentimiento. Ustedes me están disfrazando con el mutuo consentimiento una ruptura de matrimonio que no es por mutuo consentimiento. Entonces, no le acepto esas causales, el causal mutuo consentimiento. ¿Por qué? Porque aquí no hay mutuo consentimiento. Aquí están agarrados. Lo que pasa es que usted me está diciendo una mentira de que hay mutuo consentimiento, que las partes se pusieron de acuerdo. Porque mire usted lo que me ha dicho la señora, que si yo le digo que se arreglen, ella me dice que no. ¿Para qué? Para que me vuelva a pegar, ¿para qué? Para esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, le dicen al juez una mentira, de que sí, que el matrimonio, que es por mutuo consentimiento. En ese caso, más bien, si el juez la llama, dígame una cosa, y usted no aceptaría que se arreglara ese matrimonio. No, señor juez, no, porque es que la verdad es que ya no hay amor, ya yo no siento amor por ella, o yo no siento amor por él. Se acabó el amor de tanto usarlo. Entonces sí hay una razón, no hay amor entre las partes. Entonces ese mutuo consentimiento opera. Pero ojo, porque hay que preparar más que todo a la mujer, que la mujer es la que falla en ese aspecto. ¿Por qué se quiere usted separar o por qué quiere usted ir al divorcio? Pues porque ya no quiero a mi marido, ya.
ya no lo quiero, me aburrí con él. Listo, mutuo consentimiento. Entonces podría, no insista, señor juez, yo no arreglo, porque es que no hay amor, se acabó el amor de tanto usarlo. En cambio lo otro, que la arregla, ¿para qué? Para que vuelva a pegarme, para que vuelva a agarrarme, para que vuelva. Entonces no hay, ¿sí? Entonces ojo con eso, porque los jueces son jodidos, especialmente las jueces de familia, hacen llaman a la mujer. ¿Usted me deja arreglar su matrimonio? No, por esto y esto y esto y esto. No han llegado a mutuo consentimiento, no hay mutuo consentimiento. En cambio, no, señora jueza, no, le agradezco mucho su intención, pero es que yo ya no lo quiero, yo a ese hombre no lo quiero. No, yo a esa mujer no la quiero, ya no hay amor. ¿Sí? Entonces sí hay mutuo consentimiento. Bueno, entonces las causales, el mutuo consentimiento, la Iglesia no nos dejaba presentar como causal para un divorcio que llaman divorcio express. Ese divorcio express es ese. Entonces se presenta el divorcio por la causal mutuo consentimiento y el juez corrobora y profiere entonces la sentencia de divorcio. Bueno. Puede haber conflictos de jurisdicción. Sí, puede haber conflicto de jurisdicción y el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de distinta jurisdicción se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque considera que a ninguno le corresponde o bien porque considera que a uno de ellos les corresponde. Entonces se tramita ese conflicto de competencia, conflicto de jurisdicción, y se decide el conflicto ante el tribunal. Bueno. Uy. Ya me estoy pasando. Sí. Bueno, entonces, que ya son las 10. Faltan 4 minutos para las 10. Si ustedes quieren venir aquí mañana, pues podemos hacer otra clase presencial. Pero no, porque nos vamos entonces para las clases virtuales. Si tienes lista, mejor. Porque, muy bien, cuéntame.
que tenía Ah, que ya, ver ya, que ya. aparecía la Ya. Sí, ya lo, tercera nota. ya lo miramos para ver entonces, para ver si tramitamos esto. ¿Qué le pasó? No le vuelvan a dar traguito a esa señora. Tú también estás aquí. Sí, también. Vamos a ver cómo arreglamos eso. Déjame ver. Si cualquier información adicional personal la necesitan, pues la adicionamos para que no le quede. Es que a ver cómo solucionamos esto. A ver. Oiga, pero ¿por qué la empujaron así de feo, hombre? Uy. Porque ella estaba